Vamos a hablar ahora de la prosa medieval. La prosa medieval, hasta el siglo XIII, se escribía principalmente en latín, ¿vale? Antes toda la prosa era en latín. La mayoría de los textos que teníamos anteriores eran traducciones, ¿vale? Y todos los textos notariales, aunque se redactaban en castellano, eran una excepción. La gran mayoría de los textos se redactaban todavía en latín. Alfonso X el Sabio logró un gran avance dentro de la lengua castellana, ¿vale? Dio un impulso a la lengua, fijó la ortografía, hubo un aumento del vocabulario gracias a su afición por escribir. Escribió las partidas, que eran obras jurídicas, crónicas, obras históricas. Dio todo un ejemplo de convivencia e hizo del castellano por primera vez la lengua oficial de su reino. Sin embargo, la figura clave para entender la prosa narrativa de esta época es Don Juan Manuel, ¿vale? Don Juan Manuel era un noble y que escribió una sola obra de la que tenemos constancia, que es El Conde Lucanor, ¿vale? Don Juan Manuel es el primer autor de la literatura castellana que tiene conciencia de ser un autor, ¿vale? Es autoconsciente, se preocupa por el gusto del público, corrige sus textos. Por decirlo de una manera, Gonzalo de Berceo, que fue el primer ejemplo que os puse de nombre de autor conocido, era un autor que no era consciente de estar haciendo una gran obra literaria. Sin embargo, Juan Manuel sí que es consciente de esto y tiene además una intención didáctica. También pretende enseñar, pero eso sí, la enseñanza debe ser divertida, grata, amena. El estilo debe ser, por lo tanto, claro, sencillo, fácil de entender. En El Conde Lucanor, que es la obra más importante de la prosa medieval castellana, ¿vale? ¿Qué es? Es una colección de cuentos, ¿vale? Y estos cuentos nos pretenden transmitir una serie de enseñanzas. Entra dentro del género medieval de los ejemplos o ensiemplos, ¿vale? Un ejemplo es, para que os hagáis una idea, es una fábula vivida con personas. Es decir, si conocéis la estructura de la fábula en la que unos animales viven una serie de cosas, se les dan características humanas como hablar, relacionarse, etcétera, etcétera, y siempre hay una enseñanza. Las fábulas siempre tienen una moraleja, ¿verdad? Bueno, pues un ejemplo o ensiemplo es lo mismo, pero vivido por seres humanos. El Conde Lucanor es una obra que juega con esta idea de los ejemplos. En esta colección de cuentos la estructura va a ser siempre la misma. El Conde Lucanor, ¿vale?, que es el nombre del libro, pero también es un poco el personaje principal, le plantea un problema a su criado que se llama Patronio, ¿vale? Patronio lo que hace es que le dice que conoce un caso similar y este caso similar pues se lo cuenta. En el cuento que Patronio le cuenta al conde está la solución al problema del conde, siempre de manera, a veces no de manera clara, pero siempre de una manera implícita, ¿vale? El conde sigue el consejo de Patronio y le va bien, ¿vale? Y al final de cada parte, de cada ejemplo que cuenta el Conde Lucanor, el autor siempre desvela la moraleja con un pareado, ¿vale? Un pareado que nos lo deja claro por si todavía había algún tipo de duda.